Entre caixigos, freixels, pins y avé, en un recuesto verde cruzado por el río Cinqueta, ye la val de Chistau. Una das pocas vals danceras que ha puesto conservar no pas solo que una naturaleza pompuda, sino también el suyo parlaje, el aragonés chistavín, medio de comunicación continuo entre la chen des lugars d'Arredolada y también arrienda tradicions que han feto d'esta val un espacio sociocultural de recuperación da cultura popular y da identidad comunitaria. Un d'estes rituals tradicionals ye la fiesta de Sant Joan, en què s'ajuntan tradicions relacionadas con el fuego, las flamas que tot el purifica y con l'agua que reviscola la vida, y que ha serviu d'hacer el Día da Cultura Chistavina, en què els trajes chistavins, l'emplego da parla propia, els bailes y la música tradicional, la virolla guisada al aire libre, se mezclucellan con els rituals del solsticio de verano, d'hacer una fiesta cargada de simbolismo, en què toda la gent del lugar hi participa, con deleria, quitando das caixas es antiguos vestuajes y la ilusión y el amor por la propia identidad. La chen han sabido alzar bien a patrusquiar unas caixas el vestuaje d'antes más, y todos se visten ta fer villeras forasters y as vecinos es vestius que con argüello y cudiao han sabido conservar nas caixas. Vestise, no tos pensez que lle de buen fe, cal aduyase a meter bien trajes, más que más es chicoz, que no tienen el costumbre del vestuaje tradicional. No puedo, contigo. No muy cerrada, no muy cerrada. No, aquí. Ya. Métele el dedo por debajo y a ver, el levantado cuando le pega. Ala. ¿Cómo le sabería? Había yo a la noticia, pobre. Que lo malo llega enseguida. Oh, enseguida. Muy bien. ¿Está? Y ahora para ti. A ver, porque también sube de Sí, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, pero en un cartico. Para un lado. Mira que eso se me da por conquistar. Pero hombre, habla en el de... A ver, María, te ponemos el... Las dos balas hacia atrás porque no llega hacia adelante. Y al pasar la capa hecho fino, ¿no? Ahora sí, ¿ves? Pues no se lo puedo hacer así. Pues está. La chen son prestas na plaza, bien pinchos y repolineaos, toz con es millors vestius. Músicos se posan de van y empecipian a hacer la ronda per las carreras del lugar.
La gaita aragonesa, el violín, l'acordión rutiniera i els timpans fan brincar les notes das melodías d'antes más que s'ajuntan con las colors dels trajes y la rufor de la gent. Que tiesos de tot y con una rialleta s'apacien fent la ronda per tot el lugar. El pastor y la campesina, La campesina con la cesta de las coles y de la verdura que pilla de la huerta. Y el pastor que va a soltar el ganado, pero que se le queda la pelliza en casa, Entonces presentaré a la campesina, que lleva saya de cretona, también la chambra y de cretona, campesina de mujer casada, y el delantal. Y el pañuelo ligado por detrás hasta que no le toque el sol, O sea, que le pase tadevan una miqueta hasta que le tape los ojos, fételo bien y tadevan, así. Y así le tapa los ojos el pañuelo hasta que no le dé el sol en la cara. El pastor lleva estuecos, levanta el pelo, Julio, estuecos, espeazos para que en la tierra no se conozca la mierda. Pues ya he mezclado de lana negra, pero no pensé que he mezclado así, fecho con idea, no. Y la raza de la huella, que lleve de este color, Los pastores ya saben que hay huellas de esta lana, Y después lleva pantalón gol, porque de invierno, pues la nieve, se meten esos pantalones y ya no les entra la nieve tal pedazo, porque llevaban el tipo de gols y también estuecos. Y moletieras, que en este caso, como lleva el zapato gol, el pantalón gol no tiene moletieras. Y la faixa también de lana de marrón, y la camisa, sácate la chaqueta, nene. La chaqueta de estameña, también adornada con terciopelo, y esa chaqueta cuando era nueva pues vale bata mudar, pero si no está diario. Y el chaleco de baixo, fíjense si va virgado, Y luego la camisa, si se fijan bien, ya de cañimo, pero miren qué lorzas lleva en el cuello, un trabajo de chinos, de bien fecha. No porque dicen pastores llevaban la camisa mal fecha, que también la llevaban bien. Y el sombrero ya lo explicaba antes, y el del mismo material del que llevaba el otro chico. Con ustedes la campesina y el pastor. El otro sombrero. Bueno, esto se llama gambeto. El de la izquierda, este gambeto tiene 300 años. Date la vuelta. 300 años, entonces como ya verán que lleva todo plen de esterzas y ninguna esterza ya igual, porque no miraban la esterza, que el color de la esterza que metesen, sino lo que podían meter en el gambeto, porque no tenían las administres para poder aplicar una pieza de lo que ellos les habría hecho hoy de meter en el gambeto. Y yo pienso que este gambeto tiene tanto valor pues por lo que ha pasado él, por lo que ha pasado. Y gracias a ese gambeto en Cristofé el nuevo, este de la derecha, lleva una copia del viejo, Así que, sí, es una tela, ni más ni menos, Armani. ¿Sabes qué me decían el año pasado? Que si el vendeben, que era muy moderno tal llevarlo ahora. Digo, no, que hay que lucirlo el día del traje. La siguiente lleva un mantón que aquí las madres, desgraciadamente, no criaban los críos en casa como ahora. Les llevaban tal monte y les tapaban con un mantón gran, que ya era el que se tapaban ellas y tapaban al crío, Entonces, cuando llegaban a la borda, el meteban en el pesebre y allí con un poco de palla y el mantón, allí dormía el crío. Aquella era la cuna que tenía un niño, Entonces, si quieres, sácate el mantón, y presentaré el muñeco. El muñeco se compone también de invierno. Lleva un faldá de cañimo de baixo y el faldá de estameña encima,
y fecho por las madres con cinta hasta que el crío dice un poco más elegante. Todo labor de las madres. Si se fijan, el tricot que lleva de lana de huella natural y el babero de cualquier retajo con una puntilleta y la gorra con mucho esmero, plena de cintas, que tiene más de 100 años esta gorra, más de 100 años. Como comprenderán, han hecho gorritas hasta repoblar, digamos, pero que esta la presentan como la más antigua que tienen. Y ya pasan a Emilia, pasan el crío. Emilia se compone en la saya de esta meña también en negro, el delantal de esta meña de lana negra y teñida verde, la lana, el mantón fecho de ganchillo de las madres y el pañuelo de la cabeza de algodón. He hablado del otro merino, pues este ye de algodón, y se tapaban la cara también igual en el invierno. Tápate hasta la nariz, que les des un ejemplo, que se puede respirar, Y después, debaixo, lleva un sayalejo, que a veces, si feba mal, se levantaba el sayo y presumía de sayalejo debaixo, porque los mozos se miraban qué sayalejo lleva, qué limpia y esta muller, qué abarqueras más blancas lleva, qué carrereta, todas esas cosas, Entonces, no hay que ver solo lo que se ve, sino que lo que no se ve. Y a veces llevamos que les levantaban las sayas más que nada con disimulo, saber lo que llevaban debaixo. Han acabado ya con el traje de invierno. La Virgen de Pineta, tan alta y sola, tan alta y sola, entre peñas y bosques como pastora, entre peñas y bosques como pastora. Alto, na planeta La Falla, cal fer buena cheta leña, t'apretale fuego y que se fallan buenas blanderas. Safeto de noche y escurish. Las flamas del fuego que tot el purifican fan que la noche se falla más curta. ¡Ay, qué miedo me da! ¡Ay, qué miedo me da! Del fuego de la foguera se encienden las tiedas. Es misaches y misachas s'achuntan y baixan con las tiedas pel camín fosco rodeado de buxos, molsa, garroneras y freixels. ¡Cuidado! La he dado. Que se me acababa ya. ¡Hala, por favor, escupir! ¡Mira la pena! Abaixo en el Ronal, en el puent, se da la salida, y toz atarrantaus puyan caratalto con las tiedas plenas de luminaria. Puyan y xafegando per las carreras rolladas del lugar, y sin dixar morir la tieda, cuan allegan tal fosal, la foten todas chuntas fendo un fallaral.
Están reventados, apagan. La zambra y el esfuerzo de toz han feito possible que la magia de la fiesta y del fuego se tornen a repetir, reviscolando la identidad d'un lugar, Sant Joan de Plan, que ha sabido conservar las tradicions y darles un sentido social y colectivo, ta que fallan honra en una sociedad cada vez más consumista e individualista. Mira, Día de la Falleza, como has visto, pues bueno, y el día más largo del año y la noche más corta, y per ello pues cal prolongar encara más esa luminaria que simboliza el fuego y la prolongación del día. Se enciende un fallar al granizo alto en la planeta de la Falla, y dice gran fallaral comunal, cada uno le presta fuego a la suya tienda, la tienda que cada casa se ha prestado a hacer de tardes, hasta que ese fuego va a irse de la montaña a tal lugar, achuntando talmente asinas lo que es todo alrededor del lugar con el centro mismo del lugar. La vida de los ancestros con la vida de los que viven aquí y de los que vivirán en cara.